La Revolución Rusa es uno de los más grandes sucesos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la eliminación del sistema absolutista y despótico. Esta revolución trajo consigo un gobierno de corte comunista por Vladimir Lenin. Revolución Rusa. ¿Qué fue? Es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo por lo que supuso para el Imperio Ruso, que pasó a su ser la URSS, sino porque dio lugar el primer gobierno socialista del mundo. ¿Qué es la Revolución Rusa? Engloba todos los hechos políticos, sociales y económicos. Culminaron con el derrocamiento del régimen zarista e instauraron el leninista en 1917 entre febrero y octubre. Esta revolución fue posible, en otras cosas, por el debilitamiento del ejército durante la Primera Guerra Mundial. La importancia de la Revolución Rusa reside en que estuvo comandada en primer lugar por obreros y soldados. Fue el pueblo el que derrocó la dinastía de los zares, hechos que se tradujo en la caída del absolutismo y la implementación de un gobierno comunista. De este modo, la clase de trabajo orientó a la política de Rusia. La Revolución Rusa tiene dos etapas. La primera es la primera revolución en la que el gobierno zarista derrocó y se impuso en un gobierno provisional. Y la segunda revolución en la que se elimina este gobierno provisional para establecer un gobierno comunista. Causas de la Revolución Rusa. Causas económicas. La Primera Guerra cobró el saldo de millones de hombres del ejército. Hubo escasez de trabajadores en las granjas y en las fábricas. Los alimentos no alcanzaban. Los obreros trabajaban entre 12 y 14 horas por salario bajos y la inflación posguerra empeoraba. Situación que desembocó en revueltas generales. El zar reprimió el campesinado y tomó las redes de transporte. Para 1917, el hambre se había extendido. Causas sociales y políticas. La sociedad rusa estaba compuesta en su mayoría por campesinos, quienes tenían pocos derechos. Las parcelas que podían trabajar eran muy pequeñas. Con la Primera Guerra y su demanda de producción, la situación se agravó. Las ciudades requerían mano de obra en las fábricas y se sobrepoblaron marginalizando aún más a los trabajadores. El zar respondía con violencia a los reclamos. Se lo hizo responsable de la falta de insumos para los soldados y de los prisioneros de guerra y desaparecidos. La Duma advirtió en el 1916 sobre el desmoronamiento de Rusia si no se reformaba. Consecuencia de la Revolución Rusa. Derrocamiento a la monarquía absoluta de los zares, el poder de la Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o militar. El establecimiento del comunismo con la creación de la República Federativa Comunista, que pasó de denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas. La división del mundo en dos: por un lado estaban los capitalistas y por otro lado el comunismo. Esta posición resultó en la Guerra Fría. Vladimir Lenin fue sin duda la figura política que más influyó en el desarrollo de la Revolución Rusa. Aunque antes del triunfo de octubre de 1917 tuvo que conseguir el apoyo del partido bolchevique y del Soviet de Petrogrado, y es que Lenin había llegado a Rusia en abril. En poco tiempo y con gran maestría política se puso a las riendas de la revolución. Cuando tuvo lugar la Revolución de febrero de 1917, Lenin estaba en Suiza. No volvió al país hasta un mes después, a principios de abril. En ese momento, el Soviet de Petrogrado, de los diputados obreros y soldados, compartían el poder con el gobierno provisional. Lenin era el líder de uno de los principales partidos socialistas, de modo que los miembros del Soviet organizaron una fiesta tras su vuelta. Cuando la noche del 3 de abril llegó a la estación de Finlandia, fue calurosamente recibido por Nikolai Shcheidze, presidente del Soviet.
Este le propuso su plan para unirse al gobierno provisional. Lenin lo ignoró completamente y se dirigió directamente a los trabajadores, soldados y marineros, la gente que él llamaba la vanguardia del proletariado revolucionario internacional. La masa comenzó a llevar a Lenin desde la estación a la plaza. La luz a la que se refería Zhuyanov era el instrumento que Lenin utilizaba en el escenario, al contrario que la mayoría de los socialistas rusos, incluso algunos del propio partido bolchevique. Lenin estaba convencido de que había llegado el momento de poner punto final a la fase burguesa de la revolución. Estaba descontento con la situación política del momento con el gobierno provisional, compuesto de ministros capitalistas que gobernaban el país. Varios líderes bolcheviques se oponían vehementemente a este punto de vista, argumentaban que no se podía dar terminada la fase burguesa de Rusia y señalaban que el socialismo estaba fuera del alcance debido al retraso del país, que tenía una gran masa de campesinos y pocos obreros. A lo largo de decenas de discursos, Lenin respondió a estas críticas y subrayó los peligros del dogmatismo y la necesidad de considerar la vida real. Repitió estos argumentos en muchas asambleas en Petrogrado y fue capaz de persuadir tanto a líderes bolcheviques como a la mayoría de los participantes. Los bolcheviques adoptaron los eslóganes de Lenin: no apoyar al gobierno provisional y todo el poder a los soviets. La guerra civil sucedió tras la revolución en octubre de 1917. Los opositores al gobierno pretendían terminar con la revolución. El país se dividió así entre los contrarrevolucionarios, el ejército blanco, y los bolcheviques, el ejército rojo. Si bien los primeros contaban con apoyo internacional, luego de 3 años de guerra triunfaron los bolcheviques. En los meses siguientes, en Petrogrado, hubo 2 grandes protestas de trabajadores y soldados contra el gobierno provisional, apoyados por los bolcheviques. A pesar de ello, los líderes del Soviet de Petrogrado y del gobierno provisional siguieron siendo más influyentes que los seguidores de Lenin. La situación cambió completamente en otoño, tras el fallido golpe derechista comandado por el general Lev Kirminiloy. En ese momento creció el apoyo a la izquierda y los bolcheviques obtuvieron la mayoría en el Soviet de Petrogrado. En octubre, aprovechando la situación, los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y tomaron el poder en Petrogrado. Durante la realización del segundo congreso panruso de los soviets, Lenin había cambiado la dirección del partido en abril y volvió a tener un papel decisivo en octubre, cuando convenció a sus compañeros sobre el potencial de la victoria bolchevique.